Bueno chicos, vamos a continuar con la siguiente figura geométrica. Aquí vamos a elevar un poquito más la dificultad de la situación. En las figuras anteriores ya les había yo dado la figura construida, con las medidas, con las acotaciones debidas. Pero en las demás figuras bueno, en la vasta mayoría vamos a partir desde cero. O sea, desde nosotros, con los datos que nos den, trazar la figura y calcular perímetros y áreas. Entonces, en la siguiente figura, bueno, aquí no es la figura 3, es la figura 4, que es un rombo, ¿de acuerdo? Entonces ahorita vamos a ver cómo vamos a construir un rombo a partir de los datos que nos están dando y calcular también áreas y perímetros. Entonces, me dice calcular el área y el perímetro de un rombo cuya diagonal mayor mide 5 centímetros y su diagonal menor mide 2 centímetros. Entonces, por favor, traten de hacerlo ustedes en su cuaderno, con las medidas, con las especificaciones que aquí les están dando de 5 centímetros y de 2 centímetros. Entonces, aquí en su libreta, bueno, ustedes la tienen de cuadro chico, yo la voy a hacer una de cuadro grande para que vean más o menos cómo va a quedar mi figura trazada con las medidas reales, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a proceder a la realización de la figura. Así que bueno chicos, entonces me dice una diagonal mayor y una diagonal menor. En el rombo, la diagonal mayor por lo general está vertical y la diagonal menor está horizontal. Entonces podemos empezar desde la diagonal que ustedes deseen. Vamos a utilizar una regla, ¿de acuerdo? Una regla común y corriente. Y vamos a trazar 2 centímetros verticales, horizontales, perdón. Entonces recuerden, la medida va a ser a partir de cero, ¿de acuerdo? De cero contamos 2 centímetros y eso es lo que vamos a plasmar en su libreta, ¿de acuerdo? Ahí está una línea horizontal, la diagonal menor de 2 centímetros. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para trazar la diagonal mayor? En la diagonal menor vamos a nosotros ubicar la mitad. ¿Cuál es la mitad de 2 centímetros? 1 centímetro. Entonces, en esa medida, vamos a hacer una pequeña marca en nuestra figura. Vamos a colocar ahí que es la mitad. Y vamos a trazar una perpendicular. Ustedes ya saben cómo se trazan las perpendiculares. Si tienen una libreta de cuadro chico va a ser muchísimo más sencillo porque se pueden guiar con los cuadros de la libreta. En mi caso yo como tengo un cuaderno de cuadro grande pues no voy a poder hacerlo así. Entonces voy a trazar mi otra diagonal también exactamente por la mitad. Entonces, ¿cuál es la mitad de 5 centímetros? Bueno, serían 2.5. Entonces, en mi regla voy a ubicarme a la mitad de la primer diagonal que tracé. Y voy a trazar mi otra diagonal también que lo corte a la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, y me va a quedar más o menos algo así. ¿De acuerdo? Está también exactamente a la mitad. Si medimos, esa diagonal mayor también está partida por la mitad por la diagonal menor y a su vez la diagonal menor está partida a la mitad por la diagonal mayor. Y lo único que voy a hacer va a ser unir los vértices. ¿Cuáles son? Voy a unir de aquí a acá, de acá a acá, de acá a acá y de acá a acá. Y así es como vamos a formar nuestro rombo. Como les comento, ustedes en su libreta va a ser muchísimo más sencillo porque tienen cuadro chico. Recuerden que en el cuadro chico, un centímetro son dos cuadritos chiquitos, ¿de acuerdo? Entonces, para que más o menos tengan esa acotación, que un cuadrito chiquito de su libreta es 1 centímetro. Dos cuadritos, perdón, de su libreta es 1 centímetro. Entonces, bueno, solamente los voy a unir. Y recuerden, chicos, que todo lo deben de hacer con regla, ¿de acuerdo? Quítense la costumbre de hacerlo a pulso, porque luego tienen esa costumbre de hacerlo a pulso. No, no, no. Por algo existe o les pidieron su juego geométrico, por algo lo tienen. Sí lo hemos estado utilizando. Entonces ya les enseñé la función de cada uno de ellos, ya hemos hecho trazos. Entonces, así es como queda mi rombo, ¿de acuerdo? Lo voy a extrapolar al pizarrón
para poder hacer los cálculos y vean cómo funciona la fórmula. Entonces así es como queda su rombo. Recuerden, son 5 centímetros de diagonal mayor y 2 centímetros de diagonal menor. Entonces lo voy a poner en el pizarrón para que podamos realizar los cálculos. Bueno, chicos, ahí está. Voy a borrar esto tantito para no interrumpir. Este es un rombo, ¿de acuerdo? Ya extrapolé el rombo que yo tenía en mi cuaderno al pizarrón. Con las medidas, recuerdo que tenemos las diagonales, ¿de acuerdo? La diagonal mayor que dijimos que vale 5 centímetros y la diagonal menor que vale 2 centímetros. Para calcular el perímetro me piden la medida de sus lados. No tengo la medida de sus lados, pero la podemos determinar. Ustedes, en la figura que habían hecho anteriormente de nuestro rombo, van a tomar la medida que hay de un vértice al otro, ¿de acuerdo? Entonces, en mi caso, me da una medida de 2.7. Entonces, uno de sus lados, que en este caso vamos a nombrar el lado A, vale 2.7 centímetros, ¿de acuerdo? Así es como podemos calcularlo de manera física. Estas diagonales, digo estos lados del rombo, perdón. Entonces, ya tengo la medida real. Estas, recordemos que son medidas reales, sacadas de su libreta, de lo que trazaron ustedes en su cuaderno. Entonces, ya lo único que voy a hacer ahora sí es realizar los cálculos. Tengo mi perímetro. El perímetro es igual que el de un cuadrado. 4 veces uno de sus lados, ¿de acuerdo? Recordemos que en el caso del rombo, como también es una figura regular, todos sus lados son iguales. Todos sus lados miden 2.7 centímetros. Entonces, solamente lo meto en la calculadora. 4 por 2.7 centímetros. ¿Cuánto me da? Lo determinamos, lo metemos en la calculadora. 4 por 2.7. Y... Perdón, chicos, disculpen. 4 por 2.7 me da 10.8. Quiere decir que el perímetro es de 10.8 centímetros. ¿De acuerdo? Ya calculé mi perímetro. Ese es mi perímetro. ¿De acuerdo? Obtenido obviamente de la figura que nosotros determinamos. ¿De acuerdo? De la figura que nosotros calculamos. Ustedes a lo mejor pueden ver algo diferente. Puede variar por 1 o 2 unidades. Pero es importante que ustedes lean lo que viene en su regla. Bueno, ya lo que terminaron de copiar, pónganle pause y voy a proceder a calcular el área. ¿Cómo calcula el área de un rombo? Según lo que me dice su formulario, el área de un rombo es diagonal mayor por diagonal menor entre 2. Eso es lo que significan las Ds. Por si tenían alguna duda de qué significaba cada D. Entonces, mi diagonal mayor, que está representada por la letra mayúscula, mide 5 centímetros. Mi diagonal menor, que es por la letra minúscula, mide 2 centímetros. Entre 2, 5 por 2, 10. 10 centímetros cuadrados. Recuerden que cuando multiplicamos dos unidades iguales, el resultado es elevarlo al cuadrado entre 2. Y ya solamente divido 10 entre 2 a 5. Entonces mide 5 centímetros cuadrados de área. ¿De acuerdo, chicos? Así de fácil, así de sencillo. ¿De acuerdo? Tal vez sea un poquito difícil, un poquito complicado, pero así es como obtenemos el área y el perímetro de una figura desde unos datos tan sencillos como es una diagonal o las diagonales, que en este caso del rombo, y así lo vamos a hacer con figuras geométricas posteriores. Entonces, ya vimos ejemplos donde ya les doy yo una figura construida con las respectivas medidas o acotaciones. Y ahorita con una figura donde partimos desde cero, desde dos datos que nos dan o desde un dato que nos dan, como lo veremos más adelante, también puede ser así. Trazamos la figura, así como lo hicimos aquí, lo hicimos en su cuaderno. Les digo, la ventaja de su cuaderno es que es de cuadro chico. Entonces, aquí para que lo tengan anotado, dos cuadritos de su cuaderno, por ponerlo así, es igual a un centímetro, ¿de acuerdo? Para que tengan ese dato
y se les haga más fácil hacer las diagonales. Como mi cuaderno era de cuadro grande, pues no podía hacerlo tan así, sí tuve que recurrir a trazar perpendiculares y demás. Entonces, ustedes no van a tener que recurrir a tanto a hacerlo así porque su cuaderno es de cuadro chico. Entonces, así es como obtenemos una figura y calculamos su perímetro y su área. ¿De acuerdo, chicos? Nos vemos en la siguiente figura. Chao.